Señor te bendiga grandemente. Gracias por estar con nosotros. Quiero bendecirte y quiero declarar una semana llena de bendiciones para ti. La semana pasada comenzamos una serie de uno de los personajes más fascinantes que existen en la Biblia. Y es la vida de José. De José se pueden decir muchísimas cosas. Para algunos es José el soñador, para otros es José el hijo favorito de su padre, para otros es José vendido por sus hermanos, para otros es José el gobernador de Egipto, para otros es José el que salvó la vida de muchas personas. Podemos conocer la vida de José en muchas facetas, un hombre procesado. El proceso es aquello que Dios nos muestra para llevarnos desde el momento en que nos hace una promesa hasta el momento del cumplimiento de esa promesa. La Biblia dice claramente que José tuvo que pasar por 13 largos años de proceso entre el momento donde Dios le da un sueño y el momento en que se cumple ese sueño. Pero de una cosa estamos seguros. La semana pasada hablamos de que Dios se mueve en su tiempo perfecto. Y en el tiempo perfecto de Dios, Dios cumplió las promesas sobre José. Y hubo un día. Siempre hay un día que marca la diferencia. Siempre hay un día donde todo es diferente. Siempre hay un día donde Dios actúa y hace las cosas. Y hubo un día en la vida de José donde en la mañana amaneció en una cárcel, pero en la noche durmió en el palacio como el gobernador de todo Egipto. El segundo hombre más importante de la nación más poderosa de la tierra para ese momento. Y de la vida de José cambia de la noche a la mañana. Sabemos que Dios es capaz de dar mucho más de lo que pedimos y esperamos. Y 2 años antes de ese gran acontecimiento, José le había dicho a una persona: háblale al faraón de mí, quiero salir de esta cárcel. Dice que pasaron 2 años desde ese momento, pero Dios no le concedió a José lo que le había pedido en ese momento, porque Dios tenía más. Dios siempre tiene más. La Biblia dice que Dios es capaz de dar mucho más de lo que pedimos y esperamos. Y en ese momento José se conformaría simplemente con salir de la cárcel, pero Dios le dio más. Dios no solamente lo sacó de la cárcel, sino que lo puso delante del faraón, delante de toda su corte, lo honró, lo bendijo, lo exaltó y lo convirtió en el gobernador de todo Egipto. Él había sido esclavo de un hombre llamado Potifar. Ahora José era jefe de ese hombre llamado Potifar. José había sido un preso de una cárcel donde él tenía que someterse a todas las reglas de la cárcel. Ahora era el jefe superior de ese dueño o encargado de esa cárcel. La vida de José cambia drásticamente. Pasó de ser un preso sin nada, le dieron esposa. La Biblia dice que tuvo 2 hijos. La vida de José cambió tremendamente. Se convirtió en un hombre importante. Pero tarde o temprano José tenía que reconciliarse con su pasado. Resulta que los hermanos de José José llega a esa posición por interpretar sueños. ¿Y cuáles eran los sueños? Hubo 2. Las 7 vacas gordas que se comen a las 7, que luego son comidas por las vacas flacas. Y las espigas hermosas y frondosas que luego son devoradas por unas espigas feas, secas. Y cuando José interpreta el sueño del faraón, le dice: bueno, esos son 2 sueños. Porque Dios está completo en el mismo sueño, el mismo propósito, pero Dios es porque Dios ha decidido que lo que va a hacer se va a ocurrir sin falta. Vienen 7 años de abundancia, 7 años donde todo va a estar bien, 7 años de cosecha, 7 años de lluvia, 7 años de todo. Luego van a ser precedidos por 7 años de escasez, 7 años de hambruna, que van a hacer olvidar los años de abundancia. Y hablábamos la semana pasada de que hay gente y cuando tiene las vacas gordas, se las come. No siembran, no invierte correctamente, no siembran en el reino, no ahorran, no tienen inversiones para cuando vengan las vacas flacas o cuando cambie la temporada o cuando cambie la estación, poder sobrevivir a ella. Hay una gran enseñanza en esa palabra. Y pasan los 7 años de abundancia, todo bien, todo bonito. Cuando hay mucha abundancia, no hay problema, toleramos los problemas en la casa, toleramos los problemas en el trabajo, aceptamos ciertas situaciones que de repente no nos gustan, pero como las finanzas están bien,
los problemas muchas veces son disfrazados por esa circunstancia. Pero luego comienza el hambre, comienza la escasez. Y ya en el segundo año de hambre, los mismos hermanos, la familia de José estaba siendo afectada por esa situación. Y su padre oyen a través de gente, de viajeros, de caravanas, de nómadas que había en esa época, escuchan que en Egipto había trigo, que en Egipto había comida, que en Egipto había abundancia. Y el mismo padre le dice, de José, Jacob le dice a sus hijos, vayan a Egipto, vayan a comprar trigo, vayan a comprar alimento, porque aquí nos vamos a morir de hambre. Entonces ellos tuvieron que ir, y entonces hubo un día donde José estaba despachando, dirigiendo, todo parecía estar bien hasta el momento en que se encuentra con sus hermanos que lo traicionaron, hermanos que lo vendieron, hermanos que muchas veces lo humillaron, que no creyeron en él, hermanos que le dieron golpes, que lo tiraron en una cisterna, que discutieron prácticamente cerca de él. ¿Qué hacemos con este? Lo matamos, lo vendemos, lo entregamos, y hablaban mal de él. Y efectivamente hicieron una cosa cruel, hicieron una cosa muy mala, porque a todos nos van a pasar momentos difíciles, momentos malos. Hay gente que no va a creer en nosotros, hay gente que nos va a dar la espalda, hay gente que nos va a traicionar, hay gente que nos va a ofender, y nosotros tenemos que estar preparados para eso, porque aunque no nos guste, eso es parte de la vida. Entonces José ha cambiado, han pasado algunos años, ahora se viste como egipcio, habla como egipcio, usa ropas, vestiduras finas. No era aquel mismo José que ellos vendieron como esclavo, era irreconocible porque había cambiado mucho, pero por dentro seguía siendo el mismo. Entonces cuando los ve, él siente algo, él siente el toque de dentro de su alma, de esas heridas que han sido causadas en el pasado, y empieza una lucha, y dice que primero los trató con rudeza, les habló en otro idioma que ellos no entendían y usó como un traductor, y de repente hacía la forma, como te expliqué, la forma de vestir, la forma de actuar, quizás su contextura física había cambiado, no lo reconocieron para nada, los acusó de espía, y comienza una lucha en la vida de José con el pasado. Todos, absolutamente todos los que estamos aquí reunidos, todos los que me están viendo, todos en algún momento vamos a tener que luchar con nuestro pasado. Hay un momento donde nos vamos a tener que reconciliar con el pasado. José ahora era un hombre importante, José ahora era un hombre, un gobernador, José ahora tenía una familia, tenía bienes, tenía riquezas, pero seguía teniendo un pasado marcado por las heridas, marcado por el dolor, marcado por la traición, marcado por la distancia, marcado por la injusticia. Sí, en este mundo tendremos aflicciones, dijo el Señor Jesús, pero confiemos porque Él ha vencido al mundo. Entonces los manda a arrestar. Ya José tenía el poder y la autoridad para mandarlos a arrestar. Se habían postrado delante de Él y se había cumplido aquel sueño, recordó aquel sueño que había tenido 13 años atrás, donde él tenía era como una espiga de trigo un poco más alta, y 12 espigas se postraban delante de esa, y él quizás no lo supo explicar, no lo supo entender, pero se estaba cumpliendo el sueño que Dios le había dado. Pero el corazón de José tenía una batalla, la batalla más fuerte, la batalla más cruel, la batalla que tú tienes que vencer es la batalla del corazón. Sin eso no vas a poder ser feliz, sin eso no vas a poder disfrutar lo que tienes, sin eso, con un deseo de venganza, con un deseo de retaliación, con un deseo de hacer tu propia justicia, no vas a ser feliz. Y José mete preso a sus hermanos, luego conversa con ellos, averigua si su hermano menor su otro hermano está vivo, un hermano menor, si su papá está vivo, y averigua, y entonces dice, bueno, quédese para saber que todo es cierto, quédense aquí uno de ustedes como preso, y los otros vayan y busquen al hermano menor y me lo traen, y arma toda una trama de venganza, toda una trama de molestia, toda una trama
Cambia la vida de José nuevamente porque todo parecía estar funcionando bien. Habían pasado quizás unos 9 años. Y hay un error que se dice en el mundo, que lo escuché yo muchas veces, que es decir, el tiempo lo cura todo. Déjame decirte, eso no es cierto. Solamente el Señor Jesús en su cruz, en su sacrificio, en su sangre, en su amor, en su gracia, en su perdón, lo cura todo. Cura lo físico, cura lo emocional, cura lo espiritual, cura cualquier cosa que nosotros estemos pasando. Solo Dios tiene ese poder. Y hay gente que puede pasar años y odiando a aquel hombre que te dejó, aquel hombre que te engañó. Tiene personas que tienen 20 años que se divorciaron y no han logrado ser felices. Personas que se han casado 4 y 5 veces y han tenido no sé cuántas relaciones y no consiguen la paz, no consiguen la tranquilidad, no consiguen la felicidad porque su corazón está herido, su corazón está dolido y no se han reconciliado con su pasado. Hasta que no te reconcilies con tu pasado, hasta que no sanes tu corazón, no podrás ser feliz aunque tengas todas las cosas materiales que quieras. Conozco mucha gente y sé que tú también, y quizás seas tú mismo, que tiene muchas cosas materiales, tiene muchas cosas, entre comillas, para disfrutar placeres de este mundo y aún no tienen paz, aún no tienen alegría, aún no tienen felicidad y mucho menos el gozo, porque el gozo es algo que da el Espíritu Santo. Luego viene nuevamente y él hace otra trama, sigue con aquella lucha, ¿qué hago? ¿Los castigo? ¿No los castigo? Me imagino personas a su alrededor que diciéndole cosas, tratando de repente de motivarlo a que se vengara de ellos. Entonces él viene y los despide otra vez a su casa, a su tierra, y dentro de las bolsas pues les devolvió el dinero. En una de ellas metió una copa y los mandó a arrestar porque supuestamente habían robado una copa de oro, una copa de plata en la que José bebía. Y todos ellos dijeron, no, nosotros somos inocentes, nadie hizo eso, ¿cómo es posible? Entonces uno de los guardias le dice, bueno, vamos a revisarle los animales, los burros, las bolsas, sus pertenencias. Y si no tienen nada, se pueden ir. Si encontramos esa copa en el lugar donde esté, esa persona se va a quedar como presa. Y él había puesto en la bolsa de su hermano Benjamín. Él sentía algo especial por él. Y cuando lo consiguen, Benjamín se sorprende. Benjamín también estaba sufriendo, pagando los platos rotos de una situación a la que él estaba completamente ajena porque él no conocía esa situación. Sus hermanos sufren al ver que hace años habían cometido una injusticia. Déjame decirte, todos estos hombres tuvieron también que vivir las consecuencias de lo que ocurrió. La Biblia dice claramente que Dios no puede ser burlado y que cada uno cosecha lo que siembra. Se habla mucho del sufrimiento de José porque obviamente es la víctima y no lo podemos negar, pero todos ellos sufrieron, todos ellos pagaron las consecuencias, tuvieron que mentirle a su padre, tuvieron que guardar secreto, tuvieron que llorar en silencio, muchos de ellos ya se habían arrepentido. Y te lo digo porque ahora yo soy padre, tengo hijos y miro a mis hijos y me arrepiento de tantas cosas que hice cuando no tenía hijos. Entonces ellos habían visto crecer a sus hijos e indudablemente el pensamiento de José siempre estuvo entre ellos. Habían pasado quizás unos 20 años de ese acontecimiento y ese asunto no había sido sanado por ninguna de las partes, ni por el agresor ni por el agredido. Hasta que llega un momento en Génesis capítulo 45, y ahora nos vamos a meter. He tratado de hacerte la introducción de la manera más efectiva, más sencilla, más dinámica. Pero mira lo que dice en Génesis capítulo 45. José se da a conocer, y recuérdate que este tema se llama reconciliándote con el pasado. Dice que José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó: salgan todos de mi presencia. Y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron y la noticia llegó hasta la casa del faraón. Yo soy José, declaró a sus hermanos, vive todavía mi padre, pero ellos pasmados no se animaban a contestarle. Dice que José ya no pudo controlarse.
Las emociones internas muchas veces toman el control de nuestra vida, algunos para ira, otros para agresividad, otros para rabia, resentimiento, otros para alejarse de las personas, otros se comportan de una manera ruda, otros se aíslan, porque las emociones muchas veces están a flor de piel. Muchas veces pensamos que el tiempo lo cura todo, te lo acabo de decir, te lo vuelvo a repetir, el tiempo no lo cura todo. Muchas veces el hablar con un pastor, el hablar con un mentor, el hablar con un consejero, el sacar las cosas a la luz, el confesar lo que te ha herido, lo que te ha dolido, el aceptar que no estás bien es necesario. Y hay un momento donde tú tienes que refugiarte delante del Señor. El faraón de Egipto le había dicho a José: solamente yo estoy por encima de ti. En todo lo concerniente a este reino, tú puedes hacer absolutamente lo que quieras. José lo tenía todo, pero José no había logrado alcanzar la plenitud, la felicidad y la paz, porque todavía tenía que reconciliarse con su pasado. Y hay momentos donde hay que hacer eso: estar a solas con Dios, llorar delante del Señor, arrodillarse delante del Señor, postrarse delante del Señor, hablar, abrir tu corazón delante del Señor y mostrar tu vulnerabilidad. El gobernador de Egipto, la persona más importante en toda la tierra después del faraón, tenía que llorar, tenía que postrarse delante del Señor, no podía controlar sus emociones estaban encontradas. Y si hay personas de las cuales tú no puedes hablar, si hay personas, hay gente que tú dices: no me toques ese tema, cuidado, esas son red flags, esas son señales de advertencia de que algo no está bien en tu vida. Ves a una persona y te sientes mal, por eso han pasado los años, de repente te dicen: mira, hay una fiesta, hay una reunión familiar, y preguntas: ¿va fulano, va fulana, van los estos o aquellos? Y te dicen: sí, ellos van. No, yo no voy. Yo no voy a ese lugar. Cuidado con eso. Tu corazón está herido, tu corazón no está sano. Y hasta que tu corazón no está sano, no podrás ser feliz. Tú tienes que aprender a perdonar, como lo hizo nuestro Señor Jesús. El mismo Padre nuestro dice: Padre, perdona nuestras ofensas, o perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, o perdonamos a los que tienen deudas con nosotros. Y nos gusta mucho hablar de lo que nos hicieron, de lo que nos deben, de las injusticias que hemos sufrido, pero nos cuesta mucho hablar de lo que hemos hecho, de las veces que le hemos fallado a otros, de las veces que nosotros le hemos causado daño a otras personas. No importa cuál sea el caso, tú tienes que perdonar, porque así como nuestro Padre nos perdonó a nosotros a través de Cristo, y eso es inmerecido, eso es la gracia, eso es algo que tú y yo no merecíamos. Asimismo, hay personas que quizás no lo merecen, pero por tu paz interior, por tu sanidad interior, tú tienes que perdonar. Dice que se dio a conocer a sus hermanos y comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa del faraón. No fue que se le salió una lágrima, no fue una lloradita, como decimos allá, leve. Lloró con toda su alma, se desahogó, sacó lo que tenía por dentro. Luego de 20 años de sufrimiento, 20 años de dolor, 20 años de tragedia, José entendió que tenía que ponerle un fin, un corte, cerrar un ciclo, cerrar un capítulo, y Dios estaba en medio del asunto. Y si tú estás escuchando esta palabra, es porque Dios está en medio del asunto, y hay que cerrar capítulos de dolor, capítulos de tragedia, capítulos de tristeza. Solamente Dios tiene ese poder, esa autoridad. El Espíritu Santo te demostrará la forma de hacerlo, pero es tiempo de abrir una nueva etapa, de escribir un nuevo libro, de comenzar un nuevo almanaque, de comenzar una nueva historia. Y por eso estás escuchando esa palabra. Yo soy José, declaró a sus hermanos. Vive todavía mi padre, pero ellos estaban tan pasmados que no se atrevían a contestarle. No obstante, insistió: acérquense. Y cuando ellos se acercaron, él añadió: yo soy José, el hermano de ustedes a quien vendieron a Egipto. Pero ahora, por favor, no se aflijan más ni se reprochen el haberme vendido, pues en realidad fue Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar vida. Desde hace 2 años la región está sufriendo de hambre, y todavía faltan 5 años más en que no habrá ni siembra ni cosecha.
Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de manera extraordinaria y de ese modo asegurarles descendencia sobre la tierra. Fue Dios, dice nuevamente, quien me envió aquí, no ustedes. Me ha puesto como asesor del faraón, administrador de toda su casa y como gobernador de todo Egipto. Dice que José fue el que dio el primer paso. A veces tú tienes que dar el primer paso. Y José le dijo, acérquense. Tienes que acercarte a alguien. Tienes que llamar a alguien. Tienes que conversar con alguien. Tienes años dilatando una conversación que sabes que es necesaria, pero has dicho, no me toquen ese tema. Yo no quiero hablar con esa persona. Lo que me hizo no tiene perdón. Hay gente que dice, Dios perdona, yo no. Cuidado con esos pensamientos. José quería ser libre. José quería disfrutar de todas las cosas. José entendió, y está en otra prédica anterior, que a los que amamos a Dios, aquellos que hemos sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas ayudan a bien. Y aún eso tan duro, aún esa traición, aún el hecho de que sus hermanos lo vendieran como esclavo a Egipto, Dios lo tornó en una bendición. Dios tenía propósito en el asunto, porque Dios le mostró el final de la película. Y muchas veces Dios nos muestra y nos emocionamos cuando vemos que Dios quiere hacer cosas con nosotros, pero no entendemos, no sabemos, a veces no queremos saber o no queremos reconocer que el proceso puede ser largo, que el proceso puede ser duro, que esta vida no es una carrera de 100 metros planos, es más bien como una especie de maratón, pero con obstáculos, y muchas veces tú vas a tener que superar pruebas, superar estaciones, superar dificultades y levantarte, pero Dios ha prometido, no te dejaré, no te desampararé por amor a mi nombre. Entonces dice que ellos se acercaron. Hay gente que no se ha acercado porque cree que tú lo vas a rechazar, porque cree que tú lo vas a herir, porque saben que te hicieron mal y saben que las relaciones están rotas. Pero a veces es necesario que tú des el primer paso y te aseguro que la otra parte va a corresponder. Dice que ellos se acercaron. Y él no miente, no oculta lo que pasó. Él dice, yo soy José, el hermano de ustedes, a quien ustedes vendieron a Egipto. Esto no se trata de reconciliarse con el pasado, no se trata de engañar. No se trata de decir, no, eso no pasó o no fue tan mal. Hay gente que ha sido abusada sexualmente, que ha sido forzada y nadie lo sabe. Han pasado años, no han podido ser felices, no han podido tener una pareja estable porque todos los hombres son iguales, o han desviado su conducta sexual a causa de ese trauma y nadie lo sabe. Pero es tiempo de hablar, es tiempo de reconocer, es tiempo de sacar a la luz aquello que ha marcado tu corazón y que te ha herido, y es tiempo de llamar las cosas como son. No se trata de maquillarlas, no se trata de engañarlas. Él le dijo claramente, yo soy su hermano José, al que ustedes vendieron a Egipto. Pero ahora no se aflijan más, ni reprochen el haberme vendido, pues en realidad es Dios quien me mandó delante de ustedes para salvar. Mira, José era un hombre de oración, José era un hombre de fe, José era un hombre que buscaba de la presencia de Dios, y en la presencia de Dios hay plenitud y hay gozo. En la presencia de Dios hay respuestas que solamente Dios te las puede dar. Hay gente que tiene años preguntándose por qué me pasó esto. Yo no tengo la respuesta, Dios tiene la respuesta. Y Dios le dio la respuesta a José, Dios lo mandó adelante para salvar vidas. Y muchas veces nos toca ser el primero en convertirnos, nos toca ser el primero en dar señales de reconciliación. Y este ministerio se llama Reconciliación por eso, porque Cristo Jesús vino al mundo para reconciliarnos con el Padre, y a nosotros nos ha sido encomendado ese llamado, ese mensaje de la reconciliación. Y José entendió algo. Todo tiene un propósito. Dios es soberano, aún en el momento más cruel y más difícil. Dios estaba allí. La Biblia dice que en todo momento Dios estaba con José. Y les explica el propósito, les explica los tiempos, les da una revelación de lo que ha pasado, de lo que está pasando y de lo que va a ocurrir más adelante. José tenía una revelación de parte de Dios y les explica, apenas van 2 años de hambre,
Ya pasaron los 7 años de abundancia, aún faltan 5. Ya con 2 ustedes están a punto todos de morir, ya los animales están a punto de morir, están a punto de perderlo absolutamente todo. Pero Dios me puso en este lugar para bendecirlos, Dios me puso en ese lugar para rescatarlos, Dios me puso en ese lugar para preservar la casa de Jacob, para preservar la casa de Israel, pero también te ha puesto en lugares de autoridad para preservar tu casa, tu familia, aún a las personas que te han hecho daño. Por eso Dios me envió delante de ustedes para salvarles la vida de una forma extraordinaria. Dios hace cosas sorprendentes, Dios hace cosas maravillosas, Dios hace cosas que no entendemos. Nunca vamos a entender a Dios. La mente humana se complica tanto tratando de entender si Dios existe o no existe y por qué pasan cosas tan malas en el mundo. Nunca vamos a entender completamente a Dios. Tenemos que aceptarlo, tenemos que amarlo, tenemos que reconocerlo y nunca vamos a entender por qué. Y ese misterio tan grande, porque Jesús tuvo que morir en una cruz por ti y por mí. Eso es el acto de amor más grande que alguien va a tener por ti en toda tu vida, por mí y por todos los que estamos aquí presentes, por todos los que hemos creído en el Señor y Salvador. Luego le dice, vamos, apúrense. Vuelvan a la casa de mi padre y dígale, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto, ven a verme, no te demores, vivirás en la región de Gosén, cerca de mí, con tus hijos, tus nietos, tus ovejas, tus vacas y todas tus posesiones. Yo les proveeré el alimento allí, porque aún quedan 5 años más de hambre, de lo contrario tú y tu familia y todo lo que te pertenece caerán en la miseria. José tuvo lucha, José tuvo emociones encontradas, José lloró amargamente, José pegó gritos en desespero, José dio el primer paso, pero a José ahora es libre. Es libre, ahora le dice a sus hermanos, apúrense, los quiero aquí conmigo, los quiero ayudar, los quiero bendecir. No les voy a devolver mal por mal, les voy a devolver el bien, porque la Biblia dice que venzamos el mal con el bien. Y José entendió propósito, José entendió que todavía tenía un padre, que todavía tenía unos hermanos, que quizás tenía unas cuñadas, tenía sobrinos, gente que no conocía, familia que no conocía, y dijo, no, apúrense, vamos a aprovechar el tiempo, vamos a recuperar el tiempo, vamos a soñar, vamos a estar juntos, yo los voy a ayudar. Dígale a mi padre, Dios me ha hecho administrador de todo Egipto, ven a verme, no te demores. José entendió que todo lo que Dios le dio era para él, para su familia, para la casa de Jacob, para Israel. Dios quería bendecir ese pueblo. Hasta el día de hoy Dios sigue bendiciendo ese pueblo. Hasta el día de hoy Dios sigue peleando por ese pueblo. Y hasta el día de hoy Dios ha guardado, ha salvado y ha perseverado ese pueblo y lo va a hacer hasta el final de los tiempos. Vente, vas a vivir en la región de Gosén, vas a estar cerca de mí. No le dijo, no, bueno, te voy a mandar al último rincón de Egipto y allá te mando para que sobreviva. Le dijo, no, te quiero a mi lado, te quiero cerca, te quiero en una región bonita, buena. Allí vas a tener tus vacas, tus ovejas, yo te voy a dar el alimento, te voy a dar dinero, vas a tener tus posesiones. Pues de lo contrario, si no hacemos eso, van a caer en la miseria y no quiero que caigan en la miseria. Quiero darles de lo que tengo. Quiero bendecirlo. Quiero restaurar esta relación. Quiero sanarlo. Quiero darles más abundantemente de lo que ustedes puedan pedir o esperar, porque Dios me ha dado más abundantemente de lo que puedo pedir y esperar. Además, ustedes y mi hermano Benjamín son testigos que yo mismo lo he dicho. Cuéntenle a mi padre del prestigio que tengo en Egipto y todo lo que han visto, pero apúrense, tráiganlo ya. Y abrazó José a su hermano Benjamín y comenzó a llorar. Benjamín a su vez también lloró, abrazando a su hermano José. Luego José, bañado en lágrimas, besó a todos sus hermanos. Solo entonces se animaron ellos a hablarle. Hay distintos tipos de lágrimas. Hay lágrimas de desespero, hay lágrimas de frustración, lágrimas de rabia, lágrimas de desahogo. Pero este tipo de lágrima es diferente. Hay una lágrima que es cuando Dios pasa su mano sanadora, cuando Dios te sana, cuando sacas las cosas a la luz, cuando lo confiesas, cuando vienes delante del Señor, cuando vienes delante de tu pastor, cuando vienes delante de tu mentor, de tu líder, y hablas y te liberas y perdonas y bendices y cambias en la historia. José se está en este momento teniendo unas lágrimas diferentes, porque son unas lágrimas de reconciliación, son unas lágrimas de
satisfacción, son unas lágrimas de quitarse un peso de encima. José tenía 20 años cargando una mochila muy pesada, una maleta muy pesada durante 20 largos años. Es tiempo de quitarse esa maleta, es tiempo de quitarse toda esa carga del pasado, es tiempo de reconciliarse con el pasado. La historia continúa. Faraón se entera, todo el mundo se entera y le dice, bueno, haz lo que tú quieras, trae a tu padre, trae a tu familia, le daremos lo mejor de Egipto. Gracias a ti nosotros hemos podido salir adelante. Ellos creían en muchos dioses, pero sabían que el Dios al cual José servía era un Dios superior. Lo dice el versículo 25. Voy a leer desde el versículo 22, dice, además a cada uno le dio ropa nueva y a Benjamín entregó 300 piezas de plata y 5 mudas de ropa. A su padre le envió lo siguiente, 10 asnos cargados con lo mejor de Egipto, 10 asnas cargadas con grano y pan, además de otras provisiones para el viaje de su padre. Al despedirse de sus hermanos, José recomendó, no se vayan peleando por el camino. José fue más allá. José manda a buscar a su padre, con carros reales, con caballos, una gran caravana, pero a sus hermanos les dio dinero, les dio ropa, les dio plata, los bendijo, porque José entendió algo. ¿De qué me sirve todo lo que tengo si no lo puedo disfrutar, si no lo puedo compartir, si no tengo un corazón libre? José había perdonado y había perdonado de corazón. José se había reconciliado con sus hermanos, lo hemos dicho varias veces, lo voy a repetir. Perdón y reconciliación son dos cosas diferentes. El perdón es algo interno, es algo propio. El perdón nos lo dio el Señor Jesús en la cruz del Calvario, en el peor momento cuando dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y muchas veces esa debe ser nuestra oración, Padre, perdónalos. Perdona a este hombre, perdona a esta mujer, perdona a mi madre, perdona a mi esposa, perdona a mi hijo, perdona a mi cuñado, perdona a mi jefe, porque no saben lo que hacen. Nadie le pidió perdón al Señor Jesús en ese momento. Al contrario, se burlaban, le dieron la espalda. Sus discípulos prácticamente había uno solo, con algunas mujeres, su madre María, entre otras. En el peor momento, en el sufrimiento más grande, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. La reconciliación implica nuevas oportunidades. La reconciliación implica ver que la otra persona se ha arrepentido, que la otra persona no lo va a volver a hacer, que la otra persona ha dado muestras de querer cambiar. Y en medio de ese proceso yo doy un pasos que me llevan a fortalecer esa reconciliación. Pero en este momento estamos hablando de reconciliarnos con el pasado. Y el mismo José le dice, no se vayan peleando por el camino. Porque él sabía que ese asunto, él entendió que ese asunto no solamente le había afectado a él, había afectado también a sus hermanos, que se habían culpado unos a otros, que tú, que yo, por tu culpa, por mi culpa, que tú hiciste, que tú dijiste, no, que ellos no sabían que José estaba vivo, había pasado mucho tiempo. Suponían quizás que había muerto como esclavo, tirado en alguna plantación de Egipto. Y por eso le dice, no se vayan peleando por él. Aparte de eso, aparte de que los bendice con cosas materiales, también les da consejo, también les da sabiduría. El versículo 25 dice, los hermanos de José salieron de Egipto y llegaron a Canaán, donde residía su padre Jacob. Al llegar allí dijeron, José vive, es el gobernador de todo Egipto. Jacob quedó tan atónito que no les creía. Pero ellos lo repetían una y otra vez, todo lo que José había dicho. Y cuando su padre Jacob vio los carros que José había enviado para llevarlos, se reanimó. Entonces exclamó, con esto me basta. Mi hijo José aún vive, iré a verlos antes de morir. Ellos tuvieron que llegar a Canaán a darle la cara a su padre Jacob, al que le habían mentido 20 años atrás. Ahora le tocó a los hermanos de José afrontar también su pasado. Tenían que reconciliarse con su pasado porque ellos habían vendido a su hermano José como esclavo a Egipto, pero le habían mentido a su padre. Agarraron unas ropas viejas de José, sacrificaron un animal, un cordero, lo llenaron de sangre
Y luego, en una supuesta búsqueda del cuerpo de José, de la vida de José, de la persona de José, le llegan a su padre con estas ropas llenas de sangre y le dicen, bueno, yo creo que estas son las ropas de José, míralas, sí, son las ropas de mi hijo. Lo más seguro es que una bestia lo haya matado, lo más seguro es que nunca lo encontremos. Y su padre José fue también engañado, su padre Jacob, el padre de la nación de Israel, también fue engañado por sus hijos y sufrió durante largo tiempo. Era su hijo favorito, era un hijo que había tenido en la vejez con la mujer que él siempre amó, esa es la razón por la cual eso ocurrió así. Y había perdido toda esperanza. Hablamos de José, hablamos de sus hermanos, pero vamos a ver ahora qué pasó en la vida de Jacob. Jacob había perdido toda esperanza de volver a ver a José. Estaban perdiendo. José tenía grandes promesas de Dios, había visto a Dios cara a cara, había peleado con Dios, Dios le cambió el nombre a Israel. Y ahora estaba a punto de perderlo todo por la sequía, por la hambruna, pero déjame decirte, las promesas de Dios nunca se pierden. Las promesas que Dios ha hecho sobre tu vida se van a cumplir. Las promesas que Dios ha hecho sobre tu casa se van a cumplir. Las promesas que Dios ha hecho sobre tu congregación, sobre tu iglesia, sobre tu ministerio se van a cumplir. Y déjame decirte, viene un día donde Dios te va a sorprender. Ellos tuvieron que decir la verdad, ellos tuvieron que confesar delante de su padre lo que habían hecho. Al principio no lo entendía, pero de repente él dice, ¿de dónde sale una caravana real de Egipto en mi casa, en el patio de mis tiendas, con tantos animales, con tanta riqueza, con tanta abundancia? Solamente es cierto lo que mis hijos me están diciendo. Me imagino las emociones encontradas y él le dice, vámonos rápido a Egipto, con esto me basta. Mi hijo José aún vive, iré a verlo antes de morirme. Déjame decirte, antes de que te vayas de esta tierra, vas a ver la bendición de Dios. Antes de que te vayas de esta tierra, vas a ver la reconciliación de Dios. Antes de que te vayas de esta tierra, vas a ver lo imposible hecho posible. Antes de que te vayas de esta tierra, Dios te va a restaurar los años que el enemigo se comió, los años pasados donde hubo tantos errores, donde hubo tantos fracasos. Dios los va a restituir y los va a convertir en grandes bendiciones. Quiero orar por ti. Todos tenemos un pasado, todos tenemos una historia, todos tenemos un José dentro de nosotros. O tal vez hemos sido como los hermanos de José, o tal vez hemos sido como el padre de José, o tal vez hemos sido como Benjamín, el hermano menor de José, que no tuvo culpa en nada de esto. Todos hemos sido afectados por situaciones familiares y es tiempo de reconciliarse con el pasado para poder seguir adelante, para poder disfrutar lo que tenemos y poder disfrutar lo que Dios te quiere dar. Tienes que reconciliarte con el pasado y entender que hay un propósito en todo lo que sucede en nuestras vidas. Lo bueno y lo malo. Lo que me gusta, lo que no me gusta. Lo que entiendo y lo que no entiendo. Lo que me agrada y lo que me desagrada. Todo eso Dios lo va a tornar en propósito para tu vida. Oramos. Padre, yo te doy gracias por cada persona que nos está viendo, que nos está escuchando. Yo bendigo sus vidas. Yo declaro tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Y declaro también en el nombre poderoso de Jesús que viene un tiempo de reconciliación. Porque tú viniste a reconciliarnos con el Padre, viniste a reconciliarnos con el pasado, viniste a reconciliarnos con la vida eterna y viniste a reconciliarnos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos y con nuestra familia. Pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, dirígenos, muéstranos el camino que debemos andar y pon en nosotros tanto el querer como el hacer. Quiero bendecirte, quiero decirte que estamos para ayudarte. Si necesitas ayuda, necesitas consejería, necesitas dirección, necesitas que alguien te escuche, estamos aquí para servirte y para ayudarte. Y nos vemos en la próxima semana porque tenemos una palabra especial para ti.